Buenas tardes. Vamos a iniciar en un momento. Solo estoy esperando que se incorporen algunos compañeros ahí. Bueno, de mientras, hoy hay un examencito. Vamos a salir tipo -4 para que tengan 10 minutos para hacer ese examencito. Y va a ser siempre en Google Forms. Para mañana con el grupo de práctica, yo creo que ya no hay en cuarentena, ¿verdad? El grupo 3. Entonces nos reunimos en el auditorio. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir con la presentación de la vez pasada. Estábamos hablando ya de estudio de mercado, vamos a seguir con los conceptos. Y hasta donde lleguemos hoy, hasta las -4. Y luego quedan 10 minutos para hacer ese examen. Si quieren lo pueden ir a hacer a su habitación, si tienen ahí internet ustedes en sus datos. Si quieren lo hacen aún ahí en el salón para ayudarse entre todos o resolverlo entre todos. Pero tienen que enviar un examen cada uno, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, solo no vayan a tener micrófonos encendidos, por favor, para que no haya mucho feedback. Iniciamos. Me dijeron que estuvo malo el internet hace un rato, ojalá que no nos falle ahorita, ¿verdad? Que ya se desconectan los de tercer año. Muy bien. Entonces, habíamos platicado sobre los diferentes componentes del estudio de mercado. Ya habíamos avanzado esto que era el producto, ¿verdad? Decíamos que el producto se debe definir bien en términos que sean relevantes para el consumidor. Si el consumidor es un agricultor, pues es muy probable que tengamos que decirle qué variedad o si es híbrido del producto. Si el producto va para un consumidor directo, para una tortillería, por ejemplo, entonces la situación ahí pues cambia, ¿verdad? A las personas que hacen las tortillas no les interesa, les interesará el color, ¿verdad? Quieren hacer tortillas blancas, amarillas o negras. Pero de ahí si es híbrido, variedad o cualquier otra cosa no les interesa. Entonces son otros. Sí que no tenga contaminantes o productos que sean fungicidas o insecticidas, ¿verdad? Que vayan a generar un problema de salud. Entonces hablábamos de esto, voy a pasarlo rápido. Y habíamos hablado de qué era la oferta. También esto lo quiero repasar porque cuando volvimos a hablar de oferta, pensamos rápido en el concepto más común que tenemos, que es la oferta del día o todo aquello que nos dicen o que nos impulsan a comprar un poco más de un producto. Si nos dicen, mire, la oferta está, si usted compra 4, le hacemos un 20% de descuento, entonces nos están no obligando, nos están impulsando a comprar más productos o más unidades. Pero desde el punto de vista de la economía, que entiendo que ya lo vieron esto en el curso anterior, la oferta es realmente la cantidad de bienes o servicios, la cantidad de productos que están disponibles en un mercado para ser consumidos por las personas a un determinado precio. Generalmente, si el precio aumenta
el precio del mercado del producto va aumentando, entonces la oferta va aumentando, es decir, hay más cantidad de producto disponible en el mercado, es decir, los productores llevan más producto. Por ejemplo, el negocio, o no el negocio, el mercado del maíz, del frijol, de los granos en general. La gente en Guatemala o los comerciantes le compran a los agricultores el maíz, el frijol, el arroz y lo guardan, lo embodegan especulando que ese producto va a subir de precio en determinado momento. Generalmente los granos suben de precio para estas fechas, cuando ya se va terminando la cosecha anterior. Es decir, la gente se va agotando sus reservas anterior y entonces al haber menos producto en el mercado, empieza a subir el precio. La gente que tenía guardados esos granos, los comerciantes los empiezan a sacar al mercado, es decir, hay más disponibilidad de producto, hay más oferta. Entonces, desde el punto de vista económico o no es eso que nos dicen 2 por 1 o pague 2, lleve 3, etcétera. Esas son ofertas de otro tipo. Entonces, les había dicho yo, aquí nos habíamos quedado en cuáles eran las características de un mercado de competencia perfecta. Tienen estas 5 características básicamente. Que los productos son los mismos o similares. En un mercado de competencia perfecta, todo el maíz se parece, no importa que venga de un productor o de otro. Hay una gran cantidad de productores y de oferentes. Es decir, como hay muchos productores o vende ninguno de ellos, puede influir en el precio, porque el consumidor tiene la oportunidad de que si un productor le quiere vender muy caro, pues se puede ir a comprarle a otro. Otra característica importante es que así como no hay un productor que maneje el precio, tampoco hay consumidores. Es decir, hay muchos y ninguno tiene la capacidad de interferir en el precio. Eso, por ejemplo, no sucede en algunos lugares y en algunos países. Por ejemplo, un consumidor, digamos, no es directamente un consumidor, sino un cliente, es el comprador, que es muy fuerte, por ejemplo, es Walmart. Walmart le pone precio a muchos productos. Entonces el vendedor, el fabricante, llega a Walmart y Walmart le dice, mira, lo más que podemos pagar es esto, ¿verdad? Y como son tan fuertes, compran tanto, los productores terminan aceptando el precio que les ponen muchas veces. Y a veces no son los precios, pero sí las condiciones que les ponen. Les pones condiciones de crédito, le dice Walmart, bueno, me lo dejas el producto y te lo pago entre un mes o más allá. Me tenés que poner impulsadoras ahí cerca de los anaqueles para que tu producto se mueva, ¿verdad? Y todo lo tiene que pagar el productor. Incluso a veces le alquilan el lugar en la góndola, ¿verdad? Y si querés tantos metros de góndola, pues te cuesta tanto. Hay empresas que hacen eso. Es decir, son empresas muy fuertes que de alguna forma influyen. Cuando no hay consumidores así o clientes tan fuertes, entonces estamos es una de las características de un mercado de competencia perfecta. Otra característica es que si yo me quiero meter a ese negocio, no tengo ninguna interferencia o ningún obstáculo. Y si yo me quiero salir del negocio, también me puedo salir fácilmente. Por ejemplo, si uno se quiere meter al negocio de buses de transporte de personas, no es tan fácil. Ahí hay ciertos controles y las líneas están como distribuidas. Digamos, si uno quiere meterse a transportar personas de aquí de Villanueva hacia Guatemala, pues no es así nada más de que voy a meter mi bus y ya, sino que tengo que ir a pedir permiso prácticamente, ¿verdad? Que me autorice meterme a esa línea de transporte. Entonces, y si me quiero salir también puede ser un problema. Y la otra es que debería existir suficiente información y la misma debería estar disponible para todos. Esta última es una característica puesta que se cumpla. Y esto vino de los mercados, sobre todo de valores o mercados de la bolsa de valores, donde ahí tiene que estar la información disponible para todo el mundo
y las empresas publican su estado de el precio de las acciones, la gente sabe, digamos, si una empresa está perdiendo dinero o está ganando, y entonces en base a eso, pues toman decisiones de inversión o no. Pero en otros tipos de mercados no es así tan fácil, digamos, decir, tener la información necesaria. El presentar unas páginas, mejor no digamos páginas, unos portales de internet o un portal de internet en los cuales ustedes van a poder encontrar información sobre precios de productos agropecuarios que los reporta el Ministerio de Agricultura. Entonces ahí uno puede accesar a cierta información para, digamos, si no está en un mercado de libre competencia o perfecto, pues por lo menos ir conociendo algo, ¿no? Bueno, hay también lo que le llaman la oferta oligopólica o bien el oligopolio. Yo creo que ustedes han oído mucho mencionar el monopolio, o en más de alguna ocasión han oído hablar de eso. Pues oligopolio es muy parecido. La situación aquí es que en un mercado oligopólico hay pocos productores. Y un ejemplo es el de las telefónicas. Prácticamente solo hay dos, ¿verdad? Una que más o menos quiere ahí ver si logra incursionar en el mercado, pero básicamente tenemos con Tigo y Claro, ¿verdad? Básicamente, empresas funcionan como un oligopolio. No hay muchos productores, por lo tanto, no es no es un mercado de competencia perfecta, a pesar de que esas dos empresas compiten fuerte entre ellos. Como son pocos productores u oferentes, ellos determinan la oferta, es decir, la cantidad de producto que hay en el mercado y los precios. Otro oligopolio que funciona en Guatemala, perdón, es el mercado del azúcar. Ahí son pocos productores, son pocos ingenios. Ellos se ponen de acuerdo y definen cuánta azúcar venden en Guatemala, cuánto producto está disponible y el precio se lo ponen también. Disque que con cierta influencia del gobierno, o sea, el gobierno lo regula, pero eso no es tan así de cierto, ¿verdad? Es cuando hay pocos oferentes, pocos productores y prácticamente ellos dominan o influyen en la cantidad de producto que sale a venderse y en los precios de esos productos. Eso es muy común. Muchas veces esos productores se ponen de acuerdo en precios e incluso se ponen de acuerdo en áreas de influencia. A veces se ponen de acuerdo también en parte del mercado. Entonces le dice, mira, vos que tenés más maquinaria o más grande, te toca tanto, ¿verdad? Vos que tenés un poco menos, entonces puedes tener tanto producto, y los que tienen menos o maquinaria más pequeña, pues les tocará poco. Como yo les he contado, yo participé en el mercado del arroz. De hecho, yo fui socio fundador de la Asociación Guatemalteca del Arroz, se llama Arrozgua. Y ellos o nosotros funcionábamos prácticamente casi como un oligopolio y nos distribuíamos cuotas de mercado. Entonces, los que éramos pequeños, nos tocaba un extranjero. Y los beneficios más grandes, los ingenios, digamos, de arroz más grandes o los molinos de arroz más grandes, ellos traían la mayor cantidad. Entonces había una distribución ahí, nos poníamos un poco de acuerdo en los precios, no muchos se respetaban, ¿verdad? Y más o menos se intentaba hacer eso, de regular los precios y la cantidad de oferta. Por otra parte está la oferta monopólica o monopolio, que es aquí donde existe un oferente fuerte. No necesariamente quiere decir que solo exista uno, aunque la definición de monopolio es cuando hay un solo productor. Pero a veces hay otros pequeños productores u oferentes, pero son tan pequeños
que no se nota su presencia prácticamente en el mercado. Entonces, cuando hay un solo vendedor, entonces ustedes van a estar en la situación de un monopolio. En los pueblos, tal vez ustedes de pronto se darán cuenta, a veces en un pueblo dice uno, bueno, aquí solo hay una farmacia, es como que tiene monopolizada el mercado de las medicinas en el pueblo, ¿verdad? O tiene un solo negocio de un cierto tipo, entonces ellos tienen el monopolio, se dice ahí en ese lugar. Entonces, pero no es tan fuerte, ¿va? Porque de pronto llega otro empresario, pone un negocio similar o parecido o igual, y entonces se rompe el monopolio y ya estamos en la presencia de un oligopolio. Pero se dan esas situaciones. Hola. Sí. Allá. ¿Ah? ¿Vendría a cerrar allá? No. No. Jóvenes, perdón. Entonces, les comentaba, ustedes en un mercado observan que solo hay un productor muy fuerte, ¿verdad? O aunque hayan unos pequeños por ahí, pocos, prácticamente eso es un monopolio. Un ejemplo de monopolio aquí, el cemento. Aunque entra un poco de cemento de México, Cementos Progreso aquí en Guatemala prácticamente es el único fabricante, ¿verdad? Y tiene mucha influencia en diferentes esferas o diferentes ámbitos del poder, en el gobierno, entre los empresarios, y prácticamente domina el mercado del cemento y otras cosas. Antes había el monopolio de la cerveza, ¿verdad? Solo cervecería centroamericana. Y luego, pues, después de muchas luchas, entró Cerveza Brava, un pequeño oligopolio. Entran otras cervezas de México, así a veces de contrabando, pero prácticamente no es tan fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en la presencia. Hola, ¿qué tal, ingeniero? Bien. Mucho gusto. No te dije que estaba aquí. Permítanme. No tengan pena. Jóvenes. Todo bueno el paréntesis. Bueno, entonces les comentaba que cuando tenemos una calidad, el producto es menor y el precio normalmente es mayor, es decir, no hay competencia. La competencia por eso es buena para el consumidor, porque permite que las diferentes empresas compitan entre ellos, que traten de ser más eficientes y por lo tanto poder ofrecer un precio y una calidad mejor. Eso hace que el consumidor tenga la oportunidad también de seleccionar, de decidir si compra un producto a una empresa o se lo compra a otra empresa, ¿verdad? En Estados Unidos hay ley antimonopolio. Ahí si se nota que hay una empresa muy grande que está dominando todo el mercado, prácticamente la obligan a que se divida, que venda parte de su maquinaria o de sus puntos de venta, que se conviertan en nuevas empresas para que compitan. Entonces, y a veces no permiten que una empresa más grande compre a otra un poco más pequeña para que no se forme un monopolio. No es bueno para el desarrollo económico de un país. Otro ejemplo de monopolio aquí en Guatemala es, aunque ahora hay 2 o 3 empresas, es la energía eléctrica. Entonces, prácticamente tenemos 3 distribuidores a nivel nacional y ellos dominan eso. Es un oligopolio, pero se han distribuido las áreas con la autorización del gobierno, eso sí. Bueno, entonces, así como hay pocos vendedores o pocos o un solo vendedor, también se da el caso de que hayan pocos compradores. Cuando hay pocos compradores, es decir, no solamente uno, tenemos la presencia de un oligopsonio. El otro era oligopolio
cuando son pocos vendedores. Y oligopsonio cuando son pocos compradores. Cuando es un solo comprador o muy fuerte. Entonces, el caso de Walmart, en algunos pueblos, por ejemplo, cafetaleros, a veces en el lugar solo hay un beneficio de café que le compra toda la cosecha a prácticamente todos los productores de ahí. Y entonces ese compra fuerte tiene prácticamente un monopsonio y él define los precios a los que compra. Y los productores pues no tienen mucho, los agricultores no tienen cómo escapar de eso y tienen que ir a caer ahí, ¿verdad? Ir a vender ahí su cosecha. Entonces eso también es negativo. Pero es importante, es en base a eso que se desarrollan ciertas relaciones comerciales y también laborales. Entonces, esto se refiere a la oferta y cuando nosotros investigamos la oferta, porque es un componente del estudio de mercado, prácticamente estamos hablando de investigar lo siguiente. Vamos a tratar de determinar cuántas empresas productoras van a competir contra nosotros. Si yo investigo la oferta, estoy hablando de investigar las empresas que producen lo que yo quiero también producir o vender. ¿Dónde están localizadas esas empresas? Si están ahí en el municipio o si están en un departamento cercano o en la misma aldea o el productor o el vendedor viene de otro departamento o de la ciudad capital o incluso del extranjero. Tenemos que investigar cuál es la capacidad instalada para producir frente al productor de pollo de engorde. Entonces, yo tengo que tratar de ver qué capacidad tiene esa empresa de producir pollos cada 6 semanas o cada semana. Entonces, esto me lo va a decir que tengan y la cantidad de galpones que hayan ahí en esa empresa. Cuesta investigar eso, ¿verdad? No es así tan fácil de descubrirlo. A veces las empresas tienen muros muy altos, uno no lo puede ver, pero tarde o temprano uno se entera, ¿verdad? La gente empieza a contar, empieza a hablar y entonces uno puede darse cuenta más o menos cuál es la capacidad instalada. Por ejemplo, yo cuando trabajé en arroz, y les repito, les voy a hablar mucho de arroz porque es de lo que sé y ahí no les estoy hablando páginas, sino que les estoy hablando de realidades. Yo tenía una capacidad instalada de 1 tonelada por hora. Entonces, sacábamos 20 quintales de arroz blanco cada hora y trabajábamos más o menos 10, 12 horas al día. Más o menos las máquinas estaban funcionando entre 10, un poquito menos, a veces un poquito más. Los demás beneficios o muchos beneficios ahí cerca y aquí en Guatemala tenían capacidad del doble. O sea, la maquinaria tenía capacidad de procesar 2 toneladas por hora. Entonces, ellos podían comprar más arroz, vendían más también y le ganaban más. Si uno quiere aumentar la capacidad instalada en arroz, tiene que comprar otra línea de maquinaria, porque no hacen maquinaria para más de 2 toneladas por hora. Entonces, prácticamente es como poner un segundo beneficio a trabajar en línea o uno a la par del otro. Entonces, hay un beneficio aquí en Guatemala que tiene como, vamos a ver, como capacidad de más o menos 20 toneladas por hora. Entonces, sí, producen bastante y tienes como que tuvieran prácticamente 20 beneficios. Entonces, a eso se refiere la capacidad instalada. Si yo quiero saber cuánto produce tomate un competidor, pues miro más o menos de qué tamaño son los invernaderos que tiene, ¿verdad? Y ahí voy más o menos calculando. La calidad y precio de los productos. Hay que investigar qué tan buena calidad están produciendo los competidores y a qué precio venden, ¿verdad? Qué precios le tienen al mayorista, al minorista, a la tienda y al consumidor final. A veces uno logra enterarse de que esas empresas quieren crecer, están teniendo planes de crecer más. Cuando vemos que es una empresa seria, la que tiene planes de expansión, o sea, de crecimiento,
entonces nosotros podemos inferir o podemos pensar que el mercado o la demanda está en crecimiento. Y entonces podemos pensar que es un buen mercado, ¿verdad? Que va creciendo y de pronto nosotros podríamos tener una oportunidad de incursionar en ese mercado, siempre y cuando hagamos o produzcamos calidad. Alguien me pide que le repita qué es la capacidad instalada. Entonces, miren, pues, la capacidad instalada se puede medir en diferentes formas. Por ejemplo, toneladas por hora o cantidad de pollos por semana. Por ejemplo, aquí los galpones están divididos en dos. Los galpones aquí para criar aves, para criar gallinas y pollos. Están divididos en dos. Cada medio galpón tiene capacidad para engordar hasta 500 pollos. Entonces, nosotros contamos cuántos galpones hay. Entonces, cada galpón tendría la capacidad para producir 1000 pollos cada 6 semanas. Si la escuela solo tuviera un galpón, entonces nosotros diríamos su capacidad instalada es de producir 1000 pollos cada 6 semanas. ¿Ya? Si él quiere producir más, entonces tiene que hacer otro galpón. A eso se refiere la capacidad instalada. O sea, investigar qué tanto puede producir un competidor o otra empresa. También, aunque esto cuesta un poco, y tal vez no es lo más importante, pero ayuda, es ver qué tanto tienen inversión fija, ¿verdad? Inversión fija se refiere, por ejemplo, a lo que ya invirtió en hacer galpones. Entonces dice uno, bueno, esta empresa tiene un montón de galpones. Quiere decir que es una empresa que no está ahí probando, está ahí para competir en el mercado. Entonces vamos a tenerlo de competidor por mucho tiempo. Si es una empresa que vemos que tiene un medio galpón por ahí, que no lo tiene bien cuidado, está mal construido, entonces podríamos pensar, bueno, esta empresa no tiene una inversión fija muy alta, quiere decir no es un competidor muy fuerte o muy importante. Y además, el número de trabajadores que tiene también es poco. Entonces eso nos va dando una idea de contra quién vamos a competir. Nos va dando una idea de qué tan grande es la oferta que hay para un mercado, es decir, la cantidad de producto que se va a poner a disposición de los consumidores. En resumen, jóvenes, cuando hablamos de investigar la oferta, estamos hablando de estudiar a la competencia. Y esta podría ser una buena pregunta de examen, ¿no? Para ver si lo entendieron. ¿Qué es la oferta? ¿Verdad? Si me dicen que es el 2 por 1, pague 2, lleve 3, les voy a bajar puntos lo más que pueda. Tiene que quedar claro qué es la oferta desde el punto de vista de la economía. El otro de los, ¿cómo se llama? Conceptos o elementos clave del estudio de mercado son los canales de comercialización. Esto se refiere a la ruta o el camino o el mecanismo por medio de las cuales se realizan las ventas. Y son como decir los eslabones que sigue un producto para que pueda llegar desde el productor hasta el consumidor. Entonces, esto es muy importante conocerlo. Algunos productos se venden en forma directa, es decir, del productor al consumidor. Otros necesitan pasar por mayoristas o minoristas también para que se pueda vender. Prácticamente son como vías, o se entienden que son como vías o caminos hasta que es utilizado por el consumidor final. Pero esto de las vías o caminos es el sentido figurado, ¿verdad? No hay un camino así definido. Uno lo entiende como que para que yo pueda vender arroz, tengo que seguir ciertos mecanismos, cierta ruta. Es decir, ciertos eslabones, mayoristas, minoristas, intermediarios, hasta llegar a la tienda y la tienda finalmente le va a vender al consumidor final. O hasta llegar al supermercado, donde ahí el ama de casa llega y selecciona su bolsita de arroz, su bolsita de frijol
la salsa de tomate, los de huevos, el litro de leche o la bolsa de leche, en fin. Ese es un canal de comercialización. Ahorita lo voy a explicar con algunos ejemplos. Hay diferentes canales de comercialización. Tenemos, por ejemplo, con representantes intermediarios. Es decir, necesito un intermediario que me conecte a mí como productor con un comprador mayoritario, por ejemplo. Hay distribuidores mayoristas, es decir, yo le puedo llevar mi producto a una bodega y ellos se encargan de distribuirle a las tiendas. Si yo le quisiera llevar mi producto a todas las tiendas, yo tendría que tener una fuerte inversión en una flotilla de camiones o de pickups que anduvieran distribuyendo. A veces eso no es posible, aun y cuando la empresa sea muy grande. Hay venta directa, es decir, ese es otro canal de comercialización. ¿Cuál es posible que un productor le venda directamente al consumidor final? Por ejemplo, ¿han visto ustedes el negocio de la venta de agua pura en garrafones? Ahí nosotros vemos muchas veces el camión que pertenece a la empresa esta que distribuye el agua pura, a Salvavidas, que anda de casa en casa. Andan los jóvenes ahí y pasan tocando el timbre y dicen el agua pura, agua salvavidas, y entonces sale GM2, ¿verdad? O de GM1. Entonces, esa es una venta directa. El productor salvavidas está embotellando el agua, la está purificando y se la lleva directamente al consumidor final. Minoristas, porque le dejan tambos de agua también a las tiendas o a algunos depósitos. Entonces también hay un canal de distribuidores minoristas. Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola, si ellos quisieran vender Coca-Cola, cada botella en forma directa, sería muy difícil, extremadamente difícil. Ellos necesitan los distribuidores minoristas, es decir, las tiendas. El camión le anda dejando a todas las tiendas de Guatemala en todo el país, le andan dejando el producto. Ese es el canal a través de minoristas. Tienen también algunos distribuidores mayoristas, ¿verdad? Es decir, a veces le dejan a una bodega grande y esa bodega le distribuye a los minoristas. Entonces, yo puedo tener un canal de comercialización. Yo saco mi producto, se lo dejo a un distribuidor mayorista y él le va a empezar a distribuir a los minoristas. Y finalmente estos minoristas le van a vender al consumidor final, a las amas de casa y a otros. Los representantes funcionan cuando uno quiere vender producto en el extranjero. Uno desde aquí de Guatemala necesita un contacto, un intermediario en el extranjero, que cuando llegue no el tráiler, sino el furgón con el producto, digamos con tomate o chile pimiento o arveja o brócoli, cuando llega al puerto de Miami o al puerto en algún puerto en Texas o en California o en algún otro lado, ese intermediario va a hacer la función como que fuera más o menos un mayorista. Él se encarga de colocar el producto, pero se lo puede colocar a mayoristas, minoristas, ¿verdad? O mayoristas intermedios. Entonces, a eso se llama un representante intermediario. También está la distribución o el canal de comercialización a través de instituciones del Estado. Todas las empresas que le venden a la administración pública. Aquí le venden, por ejemplo, materia prima para alimentar cerdos, para alimentar aves, entre otras cosas. También se compran algunos insumos para la alimentación de los estudiantes. Algunos insumos o algunas cosas se producen acá, otras hay que comprarlas, ¿verdad? Como azúcar, sal y otros abarrotes. Y algunos sí se producen aquí. Entonces, también está este canal de distribución o de comercialización. Hay empresas que se dedican solo a venderle a instituciones públicas.
Hay también el canal de comercialización por medio de catálogos. Tal vez ustedes han visto Avon o Herbalife o ¿cuál otro? Bueno, hay varios, ¿no? Que venden así. Amway, que venden cosméticos. Entonces ellos, y venta de zapatos hecho por catálogo, este es un canal de comercialización. Hay unas señoras o personas que forman redes de, de compradores. Forman redes de distribuidores y lo que andan cargando es un catálogo. Cuando logran que a alguien les guste una foto de la que está en el catálogo, entonces cierran el negocio y luego se lo mandan, ¿verdad? O se lo llevan personalmente. Entonces, vamos a ver ahorita con un ejemplo cómo es un canal de distribución. Espero que más o menos lo vayan comprendiendo ahí. Antes de eso vamos a ver que todos los canales tienen ciertos beneficios. Algunos convienen en algunos negocios, algunos no convienen. Uno quisiera venderle directamente al consumidor y tener ese margen de ganancia más grande, pero a veces no se puede. Uno tiene que auxiliarse o que lo ayuden los distribuidores, porque si no se necesita una inversión muy fuerte para, como les decía, hacer una flotilla de camiones distribuidores y la administración se vuelve también bien complicada. Pero es probable que una empresa utilice varios canales de comercialización, no solamente se quede con uno, puede aprovechar los diferentes canales que hay. En todo caso, siempre es importante que uno mantenga una buena comunicación con el distribuidor, una buena relación, porque le ayudan a uno realmente a distribuir todo el producto a nivel nacional, por ejemplo. Los agroservicios, por ejemplo, si uno quiere meterse a ese negocio de vender agroquímicos, los agroservicios cumplen una gran función. O bien, uno se vuelve un distribuidor, ¿verdad? Uno pone su agroservicio y entonces empieza ¿cómo se llama? A distribuir productos de una empresa grande. Hay que tener en control diferentes variables como precio, volumen. Hay que tener precios para mayoristas, para minoristas, para consumidor final, en base a volumen de compra, a calidad del producto o la integridad del producto. Se refiere a que el producto llegue en buen estado. Y también darle seguimiento y evaluar las actividades de promoción y publicidad. Eso lo vamos a ver un poco más despacio más adelante en otra unidad. Bueno, miremos este ejemplo rápidamente, ¿verdad? Yo creo que tal vez vamos a terminar con eso y luego les dejo el espacio para hacer el examencito. Entonces aquí tenemos un productor. Vamos a imaginar que es un productor de arroz, ¿sí? Les voy a explicar cómo es el canal de comercialización de arroz aquí en Guatemala. Y en Estados Unidos es un poco diferente o bastante diferente, ¿verdad? Porque ya manejan otros volúmenes. Pero tenemos un productor de arroz que saca su cosecha y muchas veces ese productor de arroz está en lugares alejados de carreteras asfaltadas o está en lugares de difícil acceso. Digamos, por ejemplo, en Sayaxché. Para los que son de por allá de Petén, hay lugares donde se inunda el área, entonces no es tan fácil entrar con camiones. Más sin embargo, siempre entran algunos, ¿no? Y algunos se saca el producto con lanchas. Entonces, el primer eslabón de esta ruta de comercialización es el camionero intermediario. Este individuo que tiene o maneja un camión de alguna otra persona, recorre esas carreteras donde hay producción de arroz o de otros granos de pronto, ¿verdad? Y va entrando en relación comercial con el agricultor. El agricultor saca su producción, lo mete en costales, arroz en granza, ahí listo para vender. Entonces pasan los camioneros y empiezan a discutir sobre el precio, ¿verdad? Y finalmente llegan a un acuerdo y entonces el camionero se lo compra. Este camionero o intermediario lo lleva a un beneficio de arroz, a un molino de arroz. Entonces, él le va a vender esa cosecha que compró, el molino la compra en granza, lo procesa y saca ya arroz blanco, listo para consumir, ¿verdad? El arroz cuando sale del
del agricultor cuando sale del campo no está listo para consumir porque tiene cáscara. Entonces, a través de la maquinaria se le quita esa cáscara, se pule y entonces ya tenemos producto listo para consumir. El beneficio de arroz o el molinero de arroz, se lo puede distribuir a otro camionero. Vamos a pensar que este beneficio de arroz no está aquí en la ciudad capital, sino que está en algún departamento, ¿verdad? Puede ser Jutiapa, donde están la mayoría de beneficios de arroz. Se lo vende a otro camionero, a otro intermediario. Y este intermediario lo trae a Guatemala y se lo vende a una bodega o un depósito de arroz que en la mayoría están en la 21 calle de la zona 1 o en la terminal de la zona 4. Entonces, la mayor cantidad de producto de arroz, de los beneficios, ¿ya?, de los agricultores que ya pasó por este camino, llega a un depósito. Ahí le llegan a comprar la mayoría de veces las tiendas, ¿ya? Entonces las tiendas llegan y le compran 1, 2, 5 quintales, lo que sea, ¿verdad? Ya le compran los quintales al por menor. El beneficio vendió al por mayor. Al camionero le vendió también al por mayor a la bodega y este ya empieza a vender al por menor. O sea, 1, 2, 3 quintales, ¿verdad? Estos normalmente compran camionadas completas. La tienda se lleva su quintal de arroz, lo abre y empieza a librearlo, ¿verdad? Lo empieza a meter, a ordenar en bolsas de a 1 libra. Y entonces ya le vende al ama de casa. Y de la tienda pasa al consumidor final. Aquí la imagen ya o la diapositiva no me permitió poner aquí el último eslabón, que es el ama de casa, ¿verdad? Que es la que finalmente va a llevarse el arroz a la familia y a consumirlo. Entonces, esta es la ruta del arroz para que llegue desde el agricultor hasta el ama de casa, ¿sí? Sin embargo, aquí pueden haber otras formas de distribución. Por ejemplo, el beneficio de arroz puede entrar en una negociación directa con el depósito y ya no usa los servicios de un intermediario aquí, ¿verdad? Esta figura se puede eliminar. Lo que hacen los beneficios muchas veces es que toman ambos canales. Permítanme un momentito. Hola. Bueno. Sigamos. Entonces, hay otra ruta. El beneficio de arroz puede decir, bueno, yo tengo mi propio camión y voy a ver mi producto y se lo voy a ir a vender al depósito. Y también podría decir el beneficio, voy a comprar una flotilla de camiones o de pickups y le voy a ir a distribuir a las tiendas, ¿verdad? Lo puede hacer. Hay un beneficio aquí en Guatemala muy grande, que de hecho está aquí en Villanueva, es el más grande de Guatemala, que tiene una flotilla de camiones distribuidores y le vende a los supermercados, a las tiendas, a barroterías grandes, le vende y entonces él tiene precios definidos para depósitos, o sea, mayoristas y para minoristas, ¿ya? Entonces, lo que sí no se puede quitar es esto, miren jóvenes, el agricultor si es muy grande, podría tener su propio camión y llevarle su producto directo al beneficio, pero no puede pasar directo del agricultor al depósito o a la tienda. Tiene que pasar por un beneficio de arroz. ¿Ya? Esa es una particularidad del mercado del arroz en Guatemala. Mientras que el maíz no, ¿verdad? El maíz, si el agricultor lo cosecha, lo desgrana, lo puede llevar directamente a una tortillería, ¿verdad? Entonces, ahí solo que cuesta más, por supuesto, ¿verdad? Y no sería una venta tan al por mayor. Entonces, depende. Depende cómo sea el producto. Uno necesita intermediarios, uno necesita mayoristas, minoristas y otro tipo de ayudas. Eso es entonces lo que se llama el canal de comercialización. Cuando uno hace un estudio de mercado, tiene que
conocer, tiene que investigar cuáles son esos canales de comercialización y seleccionar cuál es el que más le conviene. Bueno, lo dejamos aquí. Hay ahorita 10 minutos. El jueves seguimos con el precio del producto. Tenemos que hablar de algo muy importante. Y entonces ahorita yo les voy a trasladar el enlace para que contesten el examen. El anterior examen creo que más de alguno no lo contestó. Creo que faltan 1 o 2 personas. Todavía tienen la oportunidad de llenar los jóvenes, ¿verdad? Es un punto nada más, pero a veces un punto no, en otros sí. Entonces, ¿alguna duda, jóvenes? Aquí preguntaban que si puede ser también del productor al molino. Sí, sí es lo que les decía ahí, ¿verdad? Que si un productor es grande y tiene suficiente cosecha, y a veces en Jutiapa, aunque tengan pequeña cosecha, el agricultor puede pagar un pequeño flete en pick-up y llevar su producto directamente al beneficio, ¿verdad? Sí se puede hacer también. Bueno, denme unos minutos mientras les traslado ¿cómo se llama? El link. Padrino. Hoy hemos tenido bastantes visitantes, ¿no? Bueno, permítanme, pues, ahorita les traslado